No se demanden unos a otros. En 1 Corintios 6:7 nos menciona, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? El capítulo 6 de la primera carta a los Corintios aborda varios temas relacionados con las disputas y conflictos entre los creyentes de la iglesia en Corinto. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo les está reprendiendo por llevar sus disputas ante los tribunales seculares en lugar de resolver sus diferencias internamente como hermanos en Cristo. En el versículo 7 Pablo dice, en efecto, ya es una completa derrota para ustedes que se demanden y se perjudiquen mutuamente. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor toleran el fraude? En este verso Pablo está reprendiendo a los creyentes de Corinto por llevar sus disputas legales ante los tribunales seculares en lugar de resolverlas de manera pacífica y reconciliadora dentro de la comunidad de fe. Pablo les insta a soportar injusticia y a tolerar el fraude, lo cual puede parecer extraño a primera vista. Sin embargo, Pablo está enfocándose en la importancia de la unidad y la reconciliación entre los creyentes. En lugar de buscar la venganza o buscar sus propios intereses personales, él los anima a mostrar amor y paciencia, dejando que Dios sea el juez y confiando en su justicia. Pablo espera que los creyentes sean capaces de resolver sus conflictos en un espíritu de humildad y gracia, en lugar de llevar sus disputas ante los tribunales seculares. Los litigios contribuyen a la desintegración de una sociedad y hacen que impere el individualismo. Cuando esto sucede, se extingue la amorosa preocupación por el prójimo en una atmósfera de total egoísmo. Esta es una potente aseveración de Simon Kitzmaker, pero parece acertada, pues eso es lo que escribe Pablo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 6 del 1 al 8. Pablo está afirmando básicamente que un creyente no debería llevar a juicio a otro creyente. La redacción de Pablo en el manuscrito griego es interesante. El ya es enfático al comienzo de la oración. Pablo está diciendo que antes que uno siquiera vaya a juicio contra otro creyente, ya ha perdido. ¿Qué ha perdido? Pablo no está hablando de perder el litigio específico por el que se ha ido a juicio, sino que se ha perdido el testimonio de Jesucristo ante el mundo incrédulo. Al comparecer ante un tribunal pagano para dirimir un pleito con otro creyente, el cristiano ha mostrado una derrota. Le ha mostrado al mundo incrédulo que el amor cristiano no es ferviente ni perdonador y no cubre una multitud de pecados, como nos habla en 1 Pedro 4:8. Ha demostrado que los creyentes no son diferentes a los incrédulos. Ha demostrado que ser cristiano no significa que uno pueda perdonar a los demás. Y ha demostrado que la enseñanza cristiana acerca de la unidad y el amor no basta para vencer el deseo de perseguir los propios derechos. La derrota ocurre antes de que siquiera se realice el juicio. El mundo clama por los derechos individuales y demostrar que uno tiene la razón. Pero la Escritura enseña que entre los creyentes no debería ser así. Si estás enfrentando un pleito con alguien que profesa ser creyente, pero parece ser un incrédulo, es decir, que no tiene fruto, que vive para sí mismo, que no pertenece a ninguna iglesia, deberías consultar con los líderes de tu iglesia acerca de este mandamiento. Sería mejor tratar de implementar otros principios de la Escritura, de modo que si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12:18.
Esto no significa que esa persona que ha causado el pleito debería ser libre de seguir campante con su pecado. A veces el sistema judicial puede detener sus acciones declarando un juicio contra él. En este tipo de situación, deberías en oración seguir el consejo de los líderes de la iglesia antes de proceder, porque puede haber factores complejos implicados en cómo se debería abordar el asunto de un modo que Dios sea honrado. Cada situación es única, así que es importante buscar consejo piadoso. Imagina que hay dos amigos cercanos, Juan y Pedro, que son miembros de la misma iglesia. Un día surge un conflicto entre ellos debido a un malentendido en una transacción comercial. Ambos se sienten agraviados y heridos por las acciones del otro y deciden llevar el asunto a los tribunales. En el tribunal la tensión entre Juan y Pedro aumenta. Cada uno está tratando de demostrar su caso y obtener una compensación por el daño que sienten haber sufrido. Sin embargo, mientras el proceso legal continúa, su amistad se deteriora aún más. La relación que una vez fue sólida ahora está fracturada y llena de resentimiento. En medio de este conflicto, un líder de la iglesia se acerca a Juan y Pedro y les recuerda el mensaje de 1 Corintios 6:7. Les habla sobre la importancia de la unidad y la reconciliación entre los hermanos en Cristo. Les anima a considerar si realmente vale la pena dañar su amistad y testimonio por un asunto material. Reflexionando sobre las palabras del líder de la iglesia y meditando en la enseñanza bíblica, Juan y Pedro deciden dar un paso atrás. Deciden dejar de lado el conflicto legal y buscan una solución pacífica y reconciliadora. Se reúnen, se disculpan mutuamente por los malentendidos y el dolor causado, y deciden perdonarse el uno al otro. A medida que Juan y Pedro practican la tolerancia, la paciencia y la voluntad de soportar la injusticia por amor a la unidad y la paz, experimentan un proceso de curación y restauración. Su amistad se fortalece y su testimonio de perdón y reconciliación impacta positivamente a otros miembros de la iglesia. Desarrollemos esto un poco. Supongamos que alguien choca tu automóvil desde atrás. En este caso no eres tú el que lleva al otro a juicio, sino que tu aseguradora lleva a juicio a la aseguradora de la otra persona. Eso no es lo mismo que llevar a juicio a un hermano creyente. Este texto más bien se refiere a un hermano o hermana que acude al juzgado del pueblo a demandar a otro creyente. En otro ejemplo, un contratista se ha comprometido a hacer un trabajo y ha desaparecido llevándose todo tu dinero. ¿Demandas a esa persona que profesa ser cristiana? Definitivamente deberías involucrar al liderazgo de tu iglesia en una situación así. Si hay un agravio personal, acude a los líderes de tu iglesia en busca de sabiduría, consejo y oración. Puede haber muchas variables que sopesar. Involucra al liderazgo de tu iglesia para tomar una decisión que honre a Dios. Algunos puntos prácticos que deberíamos considerar es buscar la reconciliación. Cuando surge un conflicto entre hermanos en la fe, es importante priorizar la reconciliación en lugar de buscar la venganza o llevar el asunto a los tribunales seculares. La reconciliación implica estar dispuestos a perdonar, tener conversaciones honestas y buscar soluciones pacíficas. Buscar la meditación. Cuando los desacuerdos o conflictos parecen difíciles de resolver, puede ser útil buscar la ayuda en un mediador imparcial. Este mediador puede ser un líder de la iglesia, una persona de confianza que pueda ayudar a facilitar la comunicación y promover la reconciliación. Cultivar la humildad y la gracia. En lugar de adoptar una postura defensiva o buscar ganar a toda costa, es importante cultivar una actitud de humildad y gracia. Reconocer nuestras propias fallas y errores nos permite ser más comprensivos y compasivos hacia los demás.
lo que facilita la resolución de conflictos de manera pacífica. Priorizar el testimonio cristiano. Recordar que nuestro comportamiento y acciones tienen un impacto en nuestro testimonio como seguidores de Cristo. Al resolver conflictos de manera pacífica, mostrando al mundo el amor y la unidad que caracterizan a la comunidad cristiana. ¿Has experimentado alguna vez el incumplimiento o la ruptura de un contrato legal con otro creyente? ¿Cómo lo manejaste entonces? ¿Cómo lo manejarías ahora? Tal vez actualmente estés en medio de un litigio con otro creyente profeso. Si es así, ¿cómo se aplica a ti este mandato recíproco? Si otro creyente profeso te ha agraviado, ora por la situación y busca el consejo de tu pastor respecto a formas de resolver el asunto sin recurrir al sistema judicial incrédulo.